Buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios. Bueno saber que están bien. Dios los bendiga mucho. Ok, vamos a tener nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor, así que yo les ruego que por favor abran sus Biblias en el Salmo 77. Y vamos a pasar a reflexionar en este salmo, en el Salmo capítulo 77, el salmo titulado como Salmo de Asaf, un cantor, el cual también escribió parte de los salmos. Y este salmo es la meditación sobre los hechos poderosos de Dios, dice tu Reina Valera, pero yo lo he titulado como el Dios que no cambia, ¿no? Hablando de la inmutabilidad de Dios. Vamos a pasar a pensar en algo muy interesante que la otra vez estuve pensando más bien. Y no sé si alguna vez usted ha visto este thriller de suspenso llamado Fragmentado. Bueno, para los que no han visto, es una película que habla, o bueno, fue basada en un hecho real de Billy Milligan. Este hombre sufría de trastorno disociativo, o lo que le llaman personalidad múltiple. Este hombre tenía 24 personalidades dentro de sí mismo, y estas personalidades salían a flote cada vez que él tenía contacto con diferentes tipos de personas. Había sufrido mucho en su niñez, y parte de ese sufrimiento hizo que de alguna otra manera él se pueda disasociar de sus propias personalidades, y él tomaba control, no, esas personalidades, mejor dicho, tomaban control de él. Al final cometió varios crímenes. Sin embargo, este hombre no fue condenado por este mismo trastorno que tenía. Lo llevaron a varios centros psiquiátricos, escapó de varios de ellos, y al final murió a los 59 años, y en el 2016 sacaron una película basada en él que se llama Fragmentado, que es similar en esto, ¿no? Pero ahí me da causa curiosidad porque leí la historia de él y también vi la película, y es bastante psicológica, ¿no? Y esto es una enfermedad que sí existe, bueno. Y lo que me causa curiosidad es cómo uno se sentiría al conocer a una persona así, ¿no? Con ese cambio de personalidades tan repentino, ¿no? Y qué peligroso y qué miedo inspira y qué desconfianza inspira esa persona. Y imaginémonos ahora en el plano espiritual, ¿qué pasaría si de alguna otra manera Dios fuese así, ¿no? Que en algún momento él cambiara de opinión constantemente en las cosas que él piensa o que ha decidido, ¿no? Sería sumamente peligroso y brindaría mucho temor. Pero gracias al cielo que Dios no es así. Nuestro Dios no es un Dios que cambia, ni tiene múltiples caras, ni múltiples personalidades. Pero sin embargo, este salmo, Asaf, llega a un punto de un eclipse de fe, llega a un punto bajo en su vida donde por las circunstancias él comienza a pensar qué pasaría si Dios dejase de ser fiel, ¿no? Y es algo que el Salmo va a comenzar a manejar, y estando él sumergiéndose en el lodo de la incredulidad, sale a flote después con un pensamiento nuevo, y en esa temática va este Salmo. Así que vamos a leerlo. Vamos a leerlo, la primera parte, nada más los primeros versos, del verso 1 al 8, y vamos a pasar a leerlo así. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría.
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que nos aproximamos a tu palabra, Señor, para poder conocer de ella tu voluntad. Guíanos, Señor, a través de este estudio. Que este Salmo 77 pueda hablarnos firmemente de la esperanza que tenemos acerca de ti. Que eres Dios que no mientes, que eres Dios que no cambia, que eres Dios poderoso e inalterable. Señor, háblanos de las consecuencias del pecado. Háblanos también, Señor, de lo triste que es cuando dejamos de pensar bíblicamente en tu carácter. Ayúdanos, Señor, y que esto sea un antídoto contra la ansiedad, contra la tristeza, contra el peligro repentino. Háblanos a nuestros corazones, Señor, y que tu santo y dulce espíritu pueda guiarnos por pastos frescos, Señor, para alimentarnos. Señor, somos ovejas de tu prado y necesitamos alimentarnos y nos acercamos a ti para ser saciados de tu palabra. Guíame a mí, Señor, que fruto de mi esfuerzo del estudio pueda yo compartir trazar bien la palabra de tal manera que todos mis hermanos y yo mismo podamos obtener provecho de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, cuando usted lee el Salmo 77, se va a encontrar dos secciones como en la lectura natural y se va a dar cuenta de dos porciones interesantes en el Salmo. El primer verso, hasta el verso 9, usted va a encontrar que Asaf se encuentra en una duda acerca del carácter de Dios. Asaf va a dudar acerca de quién es Dios. Posiblemente para él en su mente, por la ansiedad en la cual él se encuentra, podría Dios cambiar. De pronto le da un sacudón a su cabeza y dije, ¿qué estoy pensando? Y en el verso 10 al verso 20, usted se va a dar cuenta que es sensato recordar quién es realmente Dios, porque ese es el ancla firme que nos lleva a poder caminar en el valle de las sombras, en las circunstancias adversas, sabiendo quién es Dios, ¿no? Como algún momento yo les dije, la teología nos da pisadas fuertes y firmes ante la inestabilidad y las crisis de este mundo. Pero vamos a la primera sección, la duda de Asaf. Lo primero que podemos observar aquí es que él se encuentra en un proceso de ruego. El contexto del Salmo nos indica realmente qué está pasando. El Salmo 73, por ejemplo, se habla, perdón, no el Salmo 73, el Salmo 74 o 75 está hablando acerca de de un rey, Sennacherib, que está atentando contra Judá en los tiempos, si no me equivoco, de Ezequías, y Dios libra a Judá. Y Asaf también está escribiendo esos salmos que están del 73 hacia en adelante. Entonces, posiblemente también este salmo cayera en aquel tiempo, en esta coyuntura, donde el reinado de Judá estaba siendo atentado por varios reyes y príncipes de naciones extranjeras por causa del juicio de Dios. Porque vamos a darnos cuenta que este salmo está hablando del lamento que Asaf tiene por causa de la condición en la cual está viviendo en aquel tiempo. Entonces, lo primero que hace y la buena respuesta ante las crisis que Asaf tiene es clamar al Señor, que es lo que cualquier justo que ama al Señor hace. Es un patrón muy marcado en todo santo de la antigüedad. Ellos clamaban mucho al Señor y vivían una vida de oración incesante. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está clamando a Dios, dice, porque tiene la esperanza de que Dios escuche su oración. Y recordemos que el clamor no es una oración simple, no ligera. Es más bien es un ruego desgarrador, un ruego profundo, que sale de las extrañas, porque se entiende que se necesita algo y es una petición que nace de la urgencia. Entonces, Asaf está rogando para que Dios le escuche. Versículo 2 dice, el Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba él mis manos de noche sin descanso. Esta acción de alzar las manos tiene la implicancia de pedir un auxilio, ¿no? Está rogando a Dios por un auxilio. Él no encuentra otra salida ante las circunstancias que él está viviendo que solamente la intervención directa de Dios, ¿no?
Él ve un problema y ve que no hay otra intervención humana que le pueda ayudar, sino solamente el socorro tiene que venir del Señor, porque entiende que la dificultad que está llevando o está viviendo no puede ser resuelta por mano de hombre. Entonces Dios tiene que intervenir. Entonces, él alza las manos día y noche sin descanso. ¿Qué significa esto? Que su oración es consecutiva, es perenne, es intensa. Ahí vemos la actividad constante, implica la necesidad de la urgencia que él tiene por ser escuchado de parte de Dios. Dice versículo 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Por qué? Porque Asaf está pasando en un momento de crisis, donde él entiende en la teología de su mente que Dios es fiel. ¿Cómo es entonces posible que Dios haya, entre comillas, abandonado a su pueblo? Entonces ahí hay un punto de quiebre en la mente de Asaf, porque él no llega a comprender cómo puede ser posible ambas cosas, que Israel se encuentre sin la protección de Dios, en este caso Judá, pero cómo a la par puedo armonizar el concepto que Asaf tiene en su mente, marcado de que Dios es Dios fiel, que Dios siempre escucha a su pueblo, que siempre Dios está interviniendo para salvar a su pueblo, para poder librarle de cualquier enemigo, como siempre lo ha hecho, porque es un patrón en Israel de parte de Dios y de Dios de parte de Israel, de que Israel siempre se apartaba y Dios siempre lo socorría de alguna otra manera cuando se arrepentían. Entonces, él se acuerda de Dios y se conmueve, ¿no? Él entiende que el estado espiritual de la nación no es por arte de magia, no es porque Dios se le ocurrió ensañarse con su pueblo, sino porque el pueblo simplemente le ha dejado de alguna otra manera. Vuelvo a repetir, el Salmo no lo especifica, qué detalle o pecado en particular cometió el pueblo de Judá, pero cuando vemos en el libro de los reyes, en el libro de crónicas, sabemos que los reyes de Judá eran reyes, a diferencia de los reyes de Samaria, no tan malos como ellos, pero eran malvados, y muchos de ellos llevaron a Judá, o lo poco que quedaba de ellos, hacia la apostasía, ¿no? Entonces, entendiendo más o menos la atmósfera en la cual se está moviendo esto, es de entender que Asaf está apenado por el pueblo y por la condición en cómo se encuentra la nación. Entonces, vamos al verso 4, dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Pues, ¿quién podría conciliar el sueño ante todos los problemas que está suscitándose, ¿no? No sé si usted alguna vez ha tenido un problema tan grave que le ha quitado el sueño, que no puede dormir, que está dándole vueltas al asunto a ver por qué lado lo puede resolver, a quién llamar, qué hacer, qué no dejar de hacer. Hasta otros quisiéramos regresar en el tiempo, ¿no? Dice, y si te hubieses hablado, no hubieses dicho, no hubieses comprado, no hubieses ido por aquí. Y muchas veces cuando suceden esas cosas o suceden problemas, me ha pasado a veces con mi esposa, ¿no? No, pero hubieses no hecho esto, no comprado tal cosa. Digo, no podemos retroceder el tiempo, ¿no? Ya está hecho, ya metí el pie al hueco y ya no se puede, ya se echó a perder, ¿no? Entonces, como alguien diría por ahí, no vale llorar pues sobre la leche derramada, ya se derramó. Entonces, en ese sentido, Asaf está con un insomnio provocado por la angustia que sufre. ¿No? Y más, no tanto por la angustia del pueblo, sino por esta ruptura en su teología, porque él comienza a pensar cómo es posible que Dios, siendo fiel, deje a su pueblo. O sea, hay una ruptura en su propia teología y eso le está dejando sin piso y por eso él no puede dormir. Dice, se acuerda de Dios, piensa en él, trata de inquirir en su naturaleza, conoce su carácter, es un hombre que ha tenido intimidad con su propio Dios, pero sin embargo, él, como todo ser humano, con una mente finita, no llegamos a comprender todo el obrar de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando con Asaf. Él no llega a comprender eso y en el versículo 4 lo dice muy claramente, eso le está robando la tranquilidad que a su vez le roba el sueño. ¿No? Él no puede descansar, él no puede pegar los ojos y está quebrantado y no habla. Y esto es curioso porque
Este silencio, esta mudez en la cual él se encuentra en ese momento, en el verso 4, dice mucho de él, ¿no? Y dice mucho de esa división que tiene en su mente, porque no dice, no le increpa a Dios despropósito, ¿no? Como en algún momento Job lo hizo en su libro. O sea, no le dice, Dios, tú eres el culpable de que estemos así, pero tampoco le dice, Dios, tú eres fiel y no vas a sacar. Entonces, esa mudez en ese punto medio es sumamente peligroso también y es una necedad, porque conociendo el corazón del ser humano, inclinado hacia la maldad, cuando nosotros tenemos una posición media entre ambos conceptos, lo más probable es que lleguemos a increparle a Dios despropósito más que glorificarle. Entonces, lo curioso de su mudez es que él no sabe qué pensar, no sabe qué decir, no sabe qué responder, no sabe cómo poder aterrizar su propia teología y decir, bueno, esto está haciendo Dios. No está comprendiendo lo que está pasando. No está discerniendo el tiempo en el cual está viviendo y el actuar de Dios. Versículo 5. ¿Y saben por qué digo esto? Porque cuando usted da una lectura natural, desemboca en una serie de preguntas en las cuales vamos a ver que también muestra la teología de Asaf, pero a su vez pone en tela de juicio el carácter de Dios, ¿no? Y eso también es algo peligroso. ¿Y a qué santo no le ha pasado eso? ¿A qué creyente no le ha pasado eso en un momento de crisis, en un momento de problema, en un momento de dificultad? A todos. Yo recuerdo cuando mi padre murió, yo amo a Dios, bachiller en teología y me puse a pelear con Dios. Le dije, tú te lo llevaste, ¿no? O sea, a veces nos da nuestro, como dice mi madre, nuestro cuarto de hora, ¿no? Como decimos acá en Perú. Y como que nos zafamos de nuestros cabales y no pensamos bien lo que decimos. Bueno, Asaf en ese momento estaba en su cuarto de hora. No estaba pensando bien lo que estaba diciendo y prefería callar, pero su silencio también hablaba de que él no comprendía o no estaba inclinado a decir, no, Dios, tú eres fiel aunque las crisis estén presentes. A veces los pecados de omisión se vuelven pecados de comisión, como diría John MacArthur, ¿no? A veces cuando no queremos decir algo, al final es también una posición. Cuando no actuamos, es una posición también, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba haciendo Asaf, no estaba hablando, no estaba adorando, como muchos santos en la antigüedad tenían una crisis y adoraban al Señor, él no estaba adorando. Versículo 15 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué estaba pasando? Tenía una buena actitud, pero no un buen desenvolvimiento mental. Estaba en el mejor lugar buscando a Dios, pero aún podemos buscar a Dios y en ese intento humano de querer descifrar a Dios, podemos pecar. Y es lo que estaba pasando con Asaf. Estaba tratando de descifrar a Dios y trataba de llevar su mente hasta el principio de todo y comenzar a pensar y encontrar pues el meollo del asunto. Y comienza a hacer preguntas, ¿no? Versículos 7, 8, 9. Dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Otras versiones dicen, abandonará el Señor bueno, otro sinónimo para desechar es despreciar. Despreciará el Señor para siempre y no volverá más a mostrarnos su favor. Entonces, algo que entendía Asaf y el salmista es que los salmos están recargados de ese concepto de un Dios de gracia, un Dios que brinda gracia al inocente. Es más, cuando usted ve la terminología de la palabra gracia en el Antiguo Testamento, siempre es un concepto de una persona en un rango superior brindándole ayuda a una persona de rango inferior. Así que este concepto se manejaba mucho, como por ejemplo de un rey dándole ayuda a un súbdito, ¿no? Entonces, cuando ellos clamaban a Dios, entendían ese concepto, ¿no? Dios ayudando a alguien de grado inferior, ¿no? Mostrando así su favor, mostrando así su gracia. Entonces, él piensa a la inversa, dice, si Dios puede desechar lo que él ha escogido, puede él violar su propio pacto, puede él dejar de ser un Dios de gracia como lo fue con mis antepasados. Entonces está poniendo en tela de juicio, ¿no?
Está poniendo en tela de juicio que Dios pudiera ser un Dios de gracia, pudiera ser que Dios se haya equivocado en la elección que tuvo para con Israel, pudiera Dios dejar de mostrar su favor. La primera pregunta que hace. La segunda dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Otro concepto más de los atributos del carácter de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Él siente amor desde de lo interior de sus entrañas, que le lleva a mostrar su benignidad y su bondad a aquellos que están en un estado de miseria. Entonces, no miseria hablando del estado económico, sino de la miseria del estado espiritual, de necesidad de salvación, necesidad de la asistencia divina. Entonces, Dios muestra su misericordia de esa manera, pero ¿sabes? Dije, ¿podría Dios dejar de hacer eso? Y eso implicaría, si lo pensamos teológicamente, ir en contra de su propia naturaleza. Entonces ahí por eso es que hice la ilustración de esta película Fragmentado, porque esta persona podía ir en contra de sus propias personalidades, pero Dios podría hacer eso. Es una pregunta que Asaf hace. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Ahora, usted note cómo él califica la promesa o el pacto, la califica como algo perpetuo que Dios hizo. Un pacto perpetuo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, perpetuamente. Entonces dice, él podría ir contra lo que él dijo que sea perpetuo. Cuando Balac estaba instigando a Balaam para que pudiera maldecir a Israel, el profeta le dijo, no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces es imposible, ¿no? Dios ha elegido al pueblo de Israel con un pacto perpetuo para mostrar en ellos su gracia. Y podría entonces Dios revertir lo que él ha prometido. Eso implicaría que Dios miente, ¿no? Otra pregunta que hace, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y algo que sabemos, que lo dicen los salmos también, que su misericordia son nuevas cada mañana, se renuevan, es parte de su naturaleza amar, ser bondadoso y benigno. Entonces hay un cúmulo de dudas en la vida de Asaf. Su teología se está resquebrajando como pared de adobe. Está pasando por un problema, una duda insistencial que le está llevando a dudar de Dios, dudar del plan de Dios para su vida, para su nación. Está él mismo modificando el carácter de Dios. Y eso es lo que, mire, algo que vamos a descubrir siempre en las crisis es que la crisis desnuda nuestro propio corazón, ¿no? Va a revelarlo, nos va a enseñar qué es lo que nuestro corazón desea, ¿no? O cuáles nuestras prioridades, o en qué creemos realmente, o en quién o qué nos apoyamos como el auxilio para nuestras vidas en vez de Dios. En este momento, Asaf está pasando por una etapa oscura, un momento oscuro, un eclipse de su fe, y eso llega a suceder cuando nosotros no recordamos que nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutable. ¿Sí? Y vamos a ir pensando un poquito en la inmutabilidad de Dios cuando sigamos pasando un poco más de estos versos. Algo que debemos de recordar, y vamos a ir a algunos pasajes importantes, es que el hecho de que Dios cambie implica que Él mismo se deshonre, ¿sí? Porque cuando Él promete algo, su honra está comprometida, ¿no? Vamos a ver tres de estas nada más para que usted vea que esa idea se va manejando en los antiguos del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 18, verso 25. Vamos a ver un diálogo que Abraham tiene antes de que el Señor o la Trinidad vaya a Sodoma y Gomorra y envíen a los ángeles para la destrucción de esas ciudades paganas. Vamos a ver lo que dice aquí. Génesis capítulo 18, verso 25. Mira lo que dice. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío, nunca te hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué Abraham le dice eso? No es que le está recordando a Dios quién es él, sino que Abraham tiene un concepto muy claro de la honra de Dios. Y en el diálogo que Dios le permite tener a Abraham con él, Abraham le dice esto: Señor, pero tú eres un Dios de gloria, un Dios
que tu honra no puede ser mancillada. Tú no puedes tratar al justo como el impío, porque tú eres un ser en esencia puro. Y vamos a hablar también un poquito de la santidad, puro, íntegro, santo. En ti no hay mezcla, tú no puedes eh, actuar con el injusto justamente, y tú no puedes actuar con el justo injustamente, es imposible. Porque eso implicaría que tú fueras incoherente, incongruente en tu propia naturaleza. Y eso no sucede, porque eso llevaría a deshonrarte a ti mismo. ¿No? Entonces, bueno, no dice eso, estoy infiriendo lo que dice el texto. Así que bueno, ustedes saben el diálogo, hay más diálogo que tiene Dios con Abraham, la Trinidad con Abraham, pero Abraham le recuerda eso, ¿no? Hay un concepto muy claro de la honra de Dios en él. Éxodo capítulo 32. Ahora desde los labios de Moisés. Éxodo 32, verso 11 al 14. Versículo 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o Jacob, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo y que había de hacer para con su pueblo. ¿Qué había pasado en líneas anteriores, versos antes? Dios estaba dispuesto a exterminar a los israelitas y levantarle una nación nueva en la cual Moisés seguiría siendo el caudillo, ¿no? El que llevara al pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, en este diálogo que Dios también le permite tener con Moisés, Moisés le dice estas cosas, ¿no? Tu honra está comprometida. No permitas que el impío tenga tu nombre en sus labios, ¿no? Hablando mal de ti cosas que tú no eres, ¿no? Entonces Moisés también tenía muy claro la honra de Dios cuando él ejecuta sus decretos, cuando él ejecuta sus decisiones. Ahora es curioso porque aquí hablamos de que Moisés le dice, ¿no? Arrepiéntete a Dios. Y después se habla de que Jehová se arrepintió. Bueno, eso es un recurso literario que se llama, bueno, cuando se le da calidad de humano a Dios, se llama antropoformismo, ¿no? Y antropopatía se llama cuando se le da emociones humanas al ser de Dios, ¿no? Entonces está utilizando este recurso de la antropopatía para poder darle características de emociones humanas a Dios. Ahora, lo que está diciendo la Reina Valera no es que Dios estaba pecando con querer matar a su pueblo y por eso se repitió de su propio pecado, porque eso sería una completa herejía. Lo que está diciendo aquí es que Dios estaba descontento con el pecado de su pueblo y estaba resuelto a ejecutar su justicia sobre ellos. Sin embargo, ¿qué hizo? Cambió su decisión de ejecutar su justicia por otro tributo de él y era ejecutar su misericordia. Ya, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. No significa que Dios se haya arrepentido por un pecado cometido, sino se refiere que él está descontento por el pecado, va a ejecutar su justicia, pero decide él mismo ejecutar su misericordia en vez de su justicia. ¿Sí? Y no tanto por la intercesión de Moisés, sino por algo que él había resuelto a sí mismo. Ahora, sigamos pensando un poquito en el Salmo, por ejemplo, Josué capítulo 7, verso 8 al 9. Y ahí vamos ya a pasar a la segunda sección. Josué 7, 8 al 9. Ahora de los labios de Josué. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré que ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Otra vez vuelve el concepto de la honra de Dios, ¿no? Josué ahora le está diciendo eso a Dios, acuérdate de tu honra, ¿no?
Tú has puesto, cada vez que Dios emite un decreto, su nombre está en juego, su gloria está en juego. Entonces, Josué le dice, Dios, acuérdate, ¿no?, de que tu honra está en juego, tu nombre está en juego. Bueno, ya ahí el Señor le dice a Josué, porque era por el pecado de Acán, que el pueblo estaba así, no pudo destruir a Jai, y le dice muy claramente, levántate, ¿no? Es por el pecado del pueblo, purifícalo y después vas a vencer ese pueblo. Y efectivamente así fue y los vencieron a Jai. Entonces, este concepto de la honra de Dios se maneja constantemente en el plano del Antiguo Testamento cuando los seres humanos tenían comunicación con Dios. Entonces, desde ahí va la ruptura teológica en la mente de Asaf, ¿no? Él entiende que Dios es un Dios de palabra, que tiene su honra comprometida con sus decisiones. Pues ¿cómo es posible que él haya abandonado, entre comillas, a Israel y no saliera en defensa suya? Entonces, Asaf no puede comprender esa situación. Pero hemos visto ya muy claramente que Dios no es Dios que cambia, ¿sí? Voy a leerles una nota, dice. Las preguntas de Asaf ocultaban su propia teología. Entendía que Dios es un Dios fiel, lleno de gracia para el pecador, misericordioso, clemente, bondadoso y benigno. ¿Cómo pues nos ha dejado? Entendemos que Dios no cambia, sino que Israel cambió. La inmutabilidad de Dios es vista no en retirar su gracia, misericordia y fidelidad, sino que son retenidas y concedidas en el tiempo de la obediencia. Ahí va la explicación. Ante el pecado de su pueblo, otro de sus atributos entran en ejecución. Por ejemplo, su justicia, rectitud y santidad, demandando de Dios que castigue el pecado de su pueblo. Y eso no significa que Dios dejó de ser amor, bondad o gracia, sino que no puede responder en amor ante el pecado flagrante. Además, si lo vemos en perspectiva, el retener la gracia castigando el pecado es una muestra de amor, acongojando el corazón del pecador para que sea restaurado. Entonces, si usted lo ve desde ese punto de vista, es importante que Dios castigue y retenga su gracia y otros atributos entran en ejecución. No es que Él cambie. Ya estaba haciendo este estudio, estaba refinando un poquito más mis conceptos acerca de los atributos de Dios, y es muy claro. O sea, no es que Él haya dejado de ser amor o dejado de ser misericordioso, sino que otros atributos de Él entran en ejecución dependiendo de la respuesta de su pueblo para con Él. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que Asaf dice de las líneas del 10 en adelante. Y mira qué interesante lo que dice Asaf en el verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Sabe qué significa esa frase? Lo que está diciendo, estos pensamientos me están enfermando. ¿Usted no le ha pasado que llega a un punto de estar tan ansioso que la ansiedad le enferma? Ya tiene pensamientos oscuros, extraños, depresivos, que le hacen picar el cuerpo, que le llevan a comer en demasía, que no le dejan dormir por el estrés, por la ansiedad, por la preocupación, tal vez de un evento que no se ha concretado, de un evento que posiblemente podría ser fallido, por algo que ya pasó y no lo puede resolver, etcétera, etcétera. En el caso de Asaf, su teología estaba siendo resquebrajada y esos pensamientos de que Dios podría dejar de ser el Dios que él conocía, le enfermaban. Esa ansiedad comenzó a desequilibrarlo mental y emocionalmente. Entonces, ¿cuál fue el antídoto a la enfermedad? El mismo verso 10 lo dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Asaf? Entiende que el campo de batalla de sus problemas es su mente. Lo que él pueda pensar no cambia el carácter de Dios. No cambia lo que Dios está resuelto a hacer. Y eso lo traemos al plano de la vida cotidiana. Lo que tú y yo pensemos o dejemos de pensar acerca de Dios no cambia quién es Dios. Dios es inmutable, su carácter no cambia, sus
atributos entran en ejecución dependiendo de la situación en la que se encuentra su pueblo, pero no es que Él cambie, Él no deja de ser amor, Él no deja de ser misericordioso, Él no deja de ser justo, Él no deja de ser recto, Él no deja de ser santo. Entonces, Asaf llega a rescatar su teología resquebrajada y dice, no, pero Dios es bueno. Dios es santo. Yo estoy pensando mal. El problema no está en Él. El problema está en mí, que yo estoy pensando algo que Dios no es. Entonces, él dice y ve, hay tres cosas que Él hace que podríamos aplicarlo nosotros en nuestra vida cotidiana para tener pensamientos bíblicos. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Primero, memoriza quién es Dios o memoriza las obras de Dios. Dice, puse, pues, versículo 10, pues a la memoria... Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, yo voy a recordar cuando Dios obraba a favor nuestro. ¿Qué puedes hacer para las crisis actuales cuando no ves tangiblemente o de una forma muy activa el trato de Dios para con tu vida, de forma benéfica haces tu vida? Bueno, recuerda lo que Dios ha hecho antes. Y recuerda que Dios no cambia. Si Dios fue bueno ayer, será bueno hoy, será bueno mañana. Entonces, es lo que está haciendo Asaf. Él va a traer a su memoria. ¿Sí? Segundo punto, dice, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré memoria de tus obras antiguas. Meditaré en tus obras, dice. Meditar implica no solamente pensar en las obras de Dios, sino internalizar las obras de Dios. Es llevar este pensamiento del carácter de Dios a nuestro corazón para que este sea nuestro consuelo. Tú puedes decir, voy a pensar en un atributo de Dios. Dios es bueno. Ya, ¿cómo fue bueno contigo? Eso es internalizar el atributo de Dios. Ya, Dios es bueno, pero ¿cómo fue bueno Dios contigo? Dios es fiel, pero ¿cómo fue fiel contigo? Dios es santo, pero ¿cómo mostró su santidad a tu propia vida? Disciplinándote, mostrándote un aspecto de tu vida oscuro que debes de cambiar. ¿Cómo es que Él muestra o revela sus atributos de manera personal? Porque Dios es un Dios personal. Entonces, Asaf no solamente está pensando en los atributos de Dios, sino está trayéndolo a su corazón. ¿Y qué más? Dice, hablaré de tus hechos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo que Dios está haciendo, cuando llenamos nuestros pensamientos y comenzamos a hablar, no es un tema de decretar, es un tema de que yo estoy confesando con mis labios algo que yo creo en mi corazón. Y Asaf estaba creyendo eso en su corazón y lo confesaba con sus propios labios. No solamente Dios es bueno, sino Él fue bueno conmigo y yo le cuento a otros cómo fue bueno conmigo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer eso y eso puede disipar la ansiedad y la duda que pueda nacer en mi corazón en la circunstancia de una crisis. Entonces, Asaf no está viendo las circunstancias, está entendiendo que si su teología se estaba resquebrajando, era porque él estaba no entendiendo el concepto de Dios claramente. ¿Qué más dice? Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y es algo importante pensar en la santidad de Dios, porque cuando pensamos en la santidad de Dios, no solamente estamos pensando en que Dios está alejado del pecado, que es el concepto más básico de la santidad, sino que estamos pensando de que Dios es íntegro, completo en toda su esencia. Entonces, ¿por qué crees que Asaf menciona acerca de la santidad en este verso de esta manera? Lo que él quiere dar a entender que el concepto de la santidad o de la integridad de Dios implica que Dios no tiene mezclas en su carácter. Entonces, él no puede ser bueno y dejar de serlo porque eso es una incongruencia, una incoherencia, y eso implicaría que hay una mezcla en el ser de Dios. Eso implica a la vez que es contrario a la pureza, porque Dios es puro, Dios es íntegro, Dios es santo en todo su ser por entero. Entonces Dios es íntegro, si en Él no hay mezclas, Él no puede desdecirse de lo que Él le ha dicho, Él no puede retroceder en lo que Él ha prometido, Él no puede mentir, no puede, porque su naturaleza le es contraria, no le nace y no puede hacerlo tampoco, porque su naturaleza es sumamente íntegra y perfecta. Curiosamente, Schaffer no le llamaba, un teólogo muy antiguo, no le llamaba atributos al carácter de Dios, sino le llamaba perfecciones. Y eso es importante conocerlo porque
Dios es perfecto en toda la suma del ser de Dios. Entonces, algo más que dice Asaf en el verso 13 es que Dios es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, ¿qué estaba haciendo Asaf? Recordando el evento más trascendental en la vida del pueblo de Israel. El paso en el cual ellos escapan de Egipto por mano de Moisés, cruzan el Mar Rojo en seco y pasan camino al desierto rumbo a la tierra prometida. Ese evento trascendental donde el mar se hizo 2 bloques de agua y pasaron en seco es algo que Asaf recuerda, porque son hechos portentosos donde la mano de Dios se vio obrando a favor de su pueblo. Cómo las aguas inundaron y destruyeron los carruajes del faraón, y para él es algo que él necesita recordar. Cómo Dios suplió la heredad de las 12 tribus, ¿no? Menciona a Jacob o Israel, de cuales salieron, bueno, tuvo 12 hijos, pero 10 tribus salieron de él, y José, Benjamín y Manasés salieron de José y se completaron las 12 tribus. Entonces, él está recordando todo lo que Dios ha hecho. Y esto lo llevamos a la vida práctica, hermanos amados. Cuando estamos en una crisis, usted desesperarse no va a conseguir nada. Pensando en caliente a ver qué va a hacer, tampoco va a conseguir nada. ¿Qué tiene que hacer? Pensar en Dios. No le cambie el carácter a Dios por las circunstancias que están a su alrededor. Toda circunstancia, como lo dice su propio nombre, es circunstancial. No es determinante para su propia vida. Las mareas altas hay todo el tiempo, pero también hay tiempos de bonanza. Asaf entendió eso. Y no es la primera vez que a él le pasa esas crisis de fe. Usted lee el Salmo 73, él entra al santuario y se dice a sí mismo, soy una bestia, dice, por pensar que Dios no puede obrar a favor mío y que el dinero de los impíos es mejor que la salvación que Dios me ha dado. Cuando Él es mi porción, dice. Entonces, mis amados hermanos, si algo podemos recordar en este salmo es que tu Dios no cambia. Las circunstancias le llevan a Dios a poner en ejecución otros atributos, pero no significa que los otros queden separados de Él. Él sigue siendo Dios. Él es perfecto en toda su esencia. En Él no hay mezclas. Él es íntegro. Entonces, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, no importa los problemas que pueda estar pasando, seguramente usted vino al culto de oración con un peso en el corazón, a la cual quiere arrodillarse, llorar, pero ore agradeciéndole y alabándole, porque usted tiene que recordar algo, su Dios no cambia. Vamos a orar. Póngase cómodo y vamos a tener un tiempo de oración en el cual tengo el privilegio de dirigirlo, así que vamos a estar orando por un tiempo por nosotros y también por algunas necesidades de la iglesia. Así que, por favor, mis amados hermanos, pónganse lo más cómodo posible, no tanto como para dormir, pero pónganse cómodo para poder estar derramando su corazón delante del Señor. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Muchos de nosotros tal vez cansados,